Hace un año ocurrió un evento que no muchas personas pensarían posible, la separación de familias inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México. Esto principalmente a la masiva deportación que el gobierno de Donald Trump convirtió en ley, aunque debido al fuerte repudio del público tanto de Estados Unidos como de la prensa mundial tuvo que ponerse un fin. Con esta situación podemos ver un claro ejemplo de violación a los derechos humanos, principalmente de niños o infantes que tuvieron que permanecer lejos de sus familias, ya que debido a que son niños pequeños, en su mayoría, por ley deberían permanecer al lado de sus padres o tutores, sin mencionar la clara falta de dignidad o la clara falta a su dignidad como persona. Y en general, el que un infante esté en un lugar desconocido y lejos de sus padres o personas que conozca causa un gran trauma que lo afectará el resto de su vida, lo que nos lleva a pensar que este tipo de leyes infringen con los derechos innatos que tenemos los seres humanos. Así que es correcto pensar que incluso las leyes que existen para ser más justos o para tener una sociedad en conjunto no siempre son las más adecuadas en términos de respeto a la vida de otras personas, que son las que la mayoría del tiempo son las más afectadas. A mediados del año pasado, en la ciudad de Hong Kong, miles de personas salieron a las calles en forma de protesta pacífica debido a una nueva ley que se estaba proponiendo, la ley de extradición, que de aprobarse significaría que la gente perdería algunos derechos, no podrían expresarse de la misma forma en la que lo hace y las autoridades podrían reprimirlas aún más. Obviamente irían a protestarse por eso. Pues básicamente esto termina quitándole a la gente toda la libertad de expresión, porque imagínense, no podrían hablar de cierta forma o hacer ciertas cosas aunque no fueran completamente ilegales. Bueno, este hecho por sí solo ya atenta contra los derechos humanos, pero lo que es peor fue la respuesta que tuvieron las autoridades acerca de esta manifestación. Lo que hicieron contra esta manifestación pacífica fue entrarles con gas lacrimógeno, balas de goma y sobre todo una brutalidad muy fea. Esto llegó al punto en el que la gente que ni siquiera estaba en la protesta, que solo vivía por ahí, terminó viéndose afectada por esta, ya que las autoridades fueron demasiado agresivas, y eso terminó haciendo enfurecer más a los manifestantes y no resolvió absolutamente nada, solo fue una excusa para golpearlos. Hoy, sobre esta situación, no he mencionado que también compañías occidentales han estado teniendo que censurar lo que sus empleados mismos dicen, porque ellos tienen un gran mercado en China. Así que si ellos tienen algo que los asocie a las protestas de una forma en la que parece que están involucrados, eso se vería mal para sus clientes chinos y pues no quieren que el gobierno se enoje. Y pues esto inició como algo para defender los derechos humanos, pero terminó como prueba de que el gobierno chino no le interesan los derechos humanos de sus ciudadanos. Al culminar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, en el cual a los países vencedores se les otorgaba mayores beneficios y a los perdedores se les seguía mandando a la ruina. Uno de los países más afectados fue Alemania, ya que no solo le quitaron gran parte de su territorio, sino que también lo estaban haciendo hundirse en su economía. La economía de Alemania era controlada en el 70% por los judíos, de ahí fue el odio que se le agarró la Alemania nazi hacia los judíos, ya que ellos pensaban que por ellos Alemania estaba en la ruina. La Segunda Guerra dejó al menos 60 millones de muertos, entre ellos 6 millones de judíos. ¿Qué se hacía con estos judíos o con las personas que terminaban esclavizadas? Bueno, los derechos humanos en las guerras siempre han sido pasados sin tenerlos en cuenta. Básicamente lo que importaba cuando te capturaban era la moral de quien lo hacía. Estabas a merced del jefe o el que controlaba el ejército o el campo de concentración. Ellos decidían lo que hacían contigo, si experimentaban contigo, si te mataban, si te hacían hacer trabajo forzoso o simplemente te tenían como esclavo. Básicamente los derechos humanos no tenían ningún poder en ese caso. Simplemente estabas a la merced de la moral de la persona que te estaba capturando. Y por eso
Hubo también muchos que sobrevivieron, pero la gran mayoría murieron, ya que eran capturados por alemanes y los alemanes tenían la condición de matar a todos los esclavos. La esclavitud en América se dio con la llegada de los conquistadores en la búsqueda de territorios. Con la llegada de los británicos a Norteamérica, estos iniciaron con esta práctica para facilitar sus labores. En un principio se buscó esclavizar a los nativos, sin embargo, estos se enfermaban fácilmente y no servían para el trabajo duro para el que se requerían. Así que se empezó a exportar personas de África para esta labor. Con independencia, el naciente país continuó con esta práctica. No reconociendo sus derechos, se legalizó la esclavitud en 15 estados. En esta época llegaron cerca de 600,000 personas provenientes de África, en su mayoría para el trabajo en plantíos de algodón. Esto continuó hasta la abolición de la esclavitud en 1865, por primera vez planteada en 1830 por Abraham Lincoln. Sin embargo, el racismo y la segregación de razas continuó por muchos años más.